magnética. Ya han llevado Está clases bien. de cardiología, entonces vamos a poner algunos temas. ¿Ok? Entonces, lo primero que siempre les menciono es qué métodos tengo yo para evaluar un sistema, ¿no? En este caso, el sistema cardiovascular, ¿no? Lo puedo evaluar con una radiografía simple de tórax, ¿no? Que como van a ver ahora en el transcurso de la clase, me sirve bastante para evaluar el aparato o sistema cardiovascular. La ecocardiografía, importantísimo, ¿no? Mire, me permite una evaluación morfológica y funcional del corazón, ¿no? La tomografía espiral también, ¿no? TAC, también conocida como TEN también, ¿no? También me permite una evaluación morfológica y funcional, al igual que la resonancia magnética, ¿no? Estas tres, la ecocardio, tomografía y resonancia magnética, son las que realizan un estudio morfológico, es decir, de la morfología del corazón, de sus cavidades, y también de la funcionalidad del mismo, ¿no? Es decir, tracción de eyección y todo eso. La tomografía y resonancia magnética tienen una ventaja sobre el ecocardio, ¿no? Es decir, que no solamente ven el corazón y grandes vasos, ¿no? Ven el parénquima pulmonar, ¿no? Y me podría ayudar a mí en el sentido de que pudiese ver una causa extracardíaca que esté causando, ¿no? La sintomatología del paciente. El intervencionismo, ¿no? En su manera de cateterismo también es utilizado para la evaluación del sistema cardiovascular, pero básicamente en nuestros tiempos, es decir, ahora, está relegada a una función netamente terapéutica. Es decir, nosotros generalmente no hacemos diagnóstico con cateterismo, ¿no? Lo que se hace es el tratamiento. El diagnóstico generalmente lo hacemos con los estudios previos mencionados. Y la medicina nuclear también tiene una importancia en lo que es la evaluación del sistema cardiovascular. Básicamente, ustedes saben que medicina nuclear es parte de diagnósticos que evalúa el metabolismo de los diferentes órganos y tejidos, ¿no? En este caso va a evaluar el metabolismo, la funcionalidad del corazón, ¿no? Hay pruebas funcionales, por ejemplo, ¿no? En las cuales se evalúa, ¿no? La contractilidad del músculo, ¿no? Entonces, básicamente en pruebas funcionales, ¿no? En isquemia se utiliza lo que es medicina cardiovascular, ¿no? Para evaluar cómo el corazón, ¿no? El músculo, el miocardio va a actuar en sistemas de estrés, ¿no? En situaciones de estrés, comparados con el basal, ¿no? Entonces ahí lo usamos, ¿no? Entonces tenemos muchos métodos para evaluar el sistema cardiovascular, chicos, ¿ok? Estos tres, como les dije, evalúan, ¿no? Ecocardio, cardiotomografía, cardioresonancia, evalúan lo que es la morfología, ¿ven? Miren, cuando yo les digo morfología, es decir, me evalúan el tamaño, forma, ¿no? Las cavidades, ¿no? El, el grosor del músculo, ¿no? Las arterias, ¿no? Es decir, la morfología del corazón, ¿no? Y funcional, porque básicamente las tres me evalúan, ¿no? ¿Cuál es el volumen, ¿no? La fracción de eyección, ¿no? Es decir, flujo del corazón, ¿ok? Y el cateterismo que básicamente está reservado para lo que es el terapéutico, ¿no? Ahora, cuando nosotros evaluamos el corazón en una imagen radiográfica, esta clase va a ser centrada en radiografía. Cuando evaluamos el corazón en una imagen radiográfica y en general, ¿no? El corazón depende de varios factores, ¿no? Uno es la edad, ¿no? El corazón de un neonato es diferente a la de un niño mayor que de un paciente adulto o un anciano, ¿no? Es obviamente la proporción, ¿no? Tamaño del corazón con respecto a la caja torácica va a ser mucho mayor en el neonato, ¿no? Comparado con un adulto, ¿no? Entonces, el índice cardiotorácico que yo voy a evaluar es variable dependiendo de la edad, ¿ya? Es decir, yo puedo ver un corazón relativamente más grande en el neonato que comparado en pacientes jóvenes como ustedes, ¿ok? El sexo también tiene importancia, ¿no? El corazón, ¿no? El varón generalmente tiene mayor magnitud que el de la mujer.
El hábito corporal, ¿no? También es importante, ¿no? El pacientes lectosómicos, los pacientes, ¿no? De mayor contextura, el corazón tiene una cierta variabilidad en lo que es el tamaño, ¿no? La actividad física está relacionada con el sexo, ¿no? La mayor actividad física, ¿no? El corazón tiene una magnificación mayor. La inspiración es importante, ¿no? Ahora les voy a enseñar una imagen en la cual la inspiración tiene una importancia significativa en lo que es la valoración del corazón en una radiografía, ¿no? Y malformaciones torácicas, ¿no? La escoliosis, ¿no? Pectum excavatum, ¿no? Si bien son malformaciones de la caja torácica, pueden alterar o influir en lo que es la visualización del corazón, ¿no? Incluso del campo pulmonar en lo que es una imagen radiográfica. Lo que ven aquí, chicos, miren, es el mismo paciente, ¿no? Aquí está en expiración y aquí está en una adecuada inspiración. Si alguno de ustedes se ha hecho una radiografía, ¿no? de pulmones o de tórax, deben recordar que cuando les tomaron, le dijeron que tome aire, ¿no? El mayor aire posible, ¿no? Inspire lo máximo que pueda, ¿no? Porque la imagen radiográfica se toma así, máxima inspiración. Miren esta imagen y comparémosla con esta, ¿no? Si ustedes ven la silueta de acá, aparentemente aquí es más grande. ¿Por qué? Porque los hemidiafragmas, miren los hemidiafragmas, se encuentran en una situación más alta y por ende el corazón va a ser desplazado y va a verse así, algo horizontalizado, ¿no? Dando la impresión de una falsa cardiomegalia, ¿no? O un incremento del corazón, ¿no? Pero aparentemente aquí sí, pero en la práctica, ¿no? En la realidad no es así. Estas imágenes lineales que dan aquí son los vasos del pulmón, ¿no? Que un pulmón se vea más radiotransparente, es decir, negro, o más radiopaco, depende de la vasculatura, ¿no? Es decir, los vasos del pulmón, ¿no? Si ustedes ven aquí, los vasos aparentemente de esta zona se ven más prominentes que estos de aquí. Precisamente es por la inspiración, ¿no? Como hay poca inspiración, ¿no? El flujo sanguíneo no se ha podido expandir y por ende va a haber más flujo sanguíneo que va a quedar aquí en los vasos. Dándome incluso el hilo, miren, el hilo se ve un poco más grande aquí, dándome una falsa impresión de que este paciente, miren, que este paciente puede hacer que tenga una congestión vascular, ¿no? Corazón grande, ¿no? Vasos prominentes, ¿no? Y como van a ver en la siguiente clase, son signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, yo podría ver esto solamente con una inadecuada inspiración. Entonces, vean cómo ha cambiado, ¿no? El tamaño del corazón y el intersticio, solamente por la inspiración. Entonces, la inspiración es importante en lo que es la evaluación del corazón, ¿no? En lo que es radiografía. Es un parámetro importante. Otro, otro ejemplo aquí quiero que vean aquí, radiografía de tórax. Miren el corazón, su borde izquierdo y su borde derecho. Miren, quiero que lo comparen con este. Miren este corazón. Miren aquí. Si ustedes afinan aquí la mirada, el borde derecho del corazón y el borde izquierdo se ven nítidos, ¿no? Se ven bastante nítidos. El corazón está relativamente, ¿no? Con una parte, 2 tercios a su izquierda y un tercio a la derecha. Y quiero que lo comparen con esta imagen. Miren, el borde izquierdo, si ustedes lo comparan con este, está un poco lateralizado hacia la izquierda. ¿Ven? Y el borde derecho, que se ve acá muy bien, que en condiciones normales debe verse bien. Aquí no sé si lo llegan a ver ustedes. No se llega a ver bien, ¿no? Entonces, este paciente, miren, la inspiración está bien, hay una adecuada inspiración, pero hay una alteración en lo que es la morfología del corazón.
Ahora, este paciente de esta condición, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la depresión? Exacto, pectum excavatum. Entonces, miren, una malformación de la caja torácica ha condicionado una alteración de la silueta cardiovascular en una radiografía. Entonces ahí vemos la importancia de lo que es tener en cuenta ciertos factores que me van a alterar, ¿no? La evaluación del corazón y el mediastino en lo que es una radiografía, ¿no? Entonces eso es importante, tener en cuenta ciertos factores, ¿no? Cuando uno va a evaluar las imágenes radiográficas, tiene que preguntarse ustedes, ¿este paciente está adecuadamente inspirado? ¿Ya? ¿Este paciente tiene alguna malformación en su caja torácica? ¿Cuál es la edad del paciente? ¿Es un paciente pediátrico? ¿Es un paciente adulto? Este paciente realiza actividad física, y si realiza la actividad física es intensa o no, es una actividad física profesional. O sea, vean que hay factores importantes que son datos clínicos, eh, van a alterar lo que es, ¿no? La visualización de la actividad cardíaca, ¿no? Ok, entonces ahora sí veamos lo que es en la imagen radiográfica. ¿Ya? El contorno cardiomediastinal, es decir, vean esta imagen. Aquí he focalizado el mediastino. Este es el corazón. Esta es la parte superior del mediastino. En el borde derecho de la silueta cardiomediastinal, aquí en la parte más alta, vamos a encontrar la vena innominada. ¿Ya? Posteriormente, la vena cava superior. ¿Ya? Y finalmente, este borde derecho lo da la aurícula derecha. ¿Ok? En el lado izquierdo, esta prominencia aquí, que es el botón aórtico, ¿no? Es la aorta. Luego de ello le sigue, ¿no? El tronco, la arteria pulmonar. Finalmente, el borde izquierdo del corazón, que está dado por el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, estos son los elementos que conforman, ¿no? La silueta cardiomediastinal en una vista frontal. ¿Ok? No olvidado, miren, el borde derecho del corazón lo da la aurícula derecha y el borde izquierdo el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Parecen datos simples, pero es importante. Saber quién forma la derecha del corazón y qué forma el borde izquierdo del corazón. ¿Ya? Vamos a entrar a un concepto ya eh, que se ve en radiografía, que son los mogules del corazón. ¿Ya? El mogul es una protuberancia. Esto es un mogul. ¿Bien? En la nieve, ¿no? Este montículo que se forma se llama mogul, ¿no? Y eso lo extrapolamos a lo que es el corazón, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de mogules del corazón, hablo de protuberancias del corazón. ¿Ya? Ahora, es importante saber lo siguiente. El corazón, propiamente dicho, tiene un mogul en el lado derecho, es decir, una protuberancia, que es esta. ¿Ya? Entonces, en el lado derecho del corazón hay un solo mogul. ¿Quién lo da? La aurícula derecha. Es decir, una protuberancia en el lado derecho. Mientras que en el lado izquierdo tiene tres. Lo da el aorta, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Esos datos son trascendentales, ¿saben? ¿Ok? Entonces, como les dije, los módulos del corazón son protuberancias, ¿no? Del contorno cardiomediastinal vistas en una imagen radiográfica en incidencia frontal. ¿Ya? Como les dije, en el borde derecho solo hay un módulo, la aurícula derecha. Mientras que en el lado izquierdo hay tres módulos, ¿no? El arco aórtico, el tronco pulmonar y el ventrículo y el contorno del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, en el lado derecho, el módulo. Estas zonas planas, por eso se dice que el lado derecho del corazón tiene un solo módulo. Está dado por la aurícula derecha, mientras que en el lado izquierdo hay tres, ¿no?
Hay tres. El primero, que les dije que era por el callado aórtico o botón aórtico. El segundo por el tronco pulmonar. Y el último por el ventrículo izquierdo, ¿no? Ahora, el último se le dice cuarto mogul, ¿no? ¿Por qué decimos cuarto mogul? Porque hay un tercer mogul. ¿Ya? Es decir, hay una tercera protuberancia adicional que aparece hacia esta zona, entre el tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo. Aquí. Si aquí aparece una protuberancia, ¿ya? Si lo contamos de arriba abajo, sería uno, dos y sería el tercero. Es por eso que el ventrículo izquierdo, cuando aparece este móvil, se le dice el ya pasa a ser del cuarto. Entonces, el tercer móvil es el que está entre la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué connotación tiene este tercer móvil? Es importante el tercer móvil porque siempre es patológico. ¿Ok? Un tercer móvil, cuando ustedes escuchan el término tercer móvil, tienen que evocar que es patológico siempre. ¿Ok? Ahora, también puede aparecer un mogul adicional, es decir, en la parte más inferior, ¿no? El quinto mogul, es decir, una quinta protuberancia. Ahora, esta quinta protuberancia, la relevancia clínica que tiene es que este puede ser visto en condiciones normales o patológicas. ¿Está bien? Es decir, el quinto mogul no siempre es patológico. El quinto módulo puede estar dado por grasa pericárdica, por un resto, un quiste pericárdico. O sea, la grasa pericárdica es normal, ¿no? O sea, la grasa que tenemos por fuera del corazón puede ser normal y puede verse así como una protuberancia. Podría haber un quiste pericárdico, el cual sí es patológico. Entonces vean que el quinto módulo puede darse en condiciones normales, fisiológicas o en condiciones patológicas. A diferencia del tercer módulo, que siempre es patológico. Eso quiero que recuerden. Tercer móvil siempre es patológico, mientras que el quinto puede ser patológico o puede ser visto en condiciones normales. O sea, las causas pueden ser grasa o que es algo normal o patologías. ¿Ok? Ahora, en lo que es el tercer móvil, cuando yo veo un tercer móvil, miren aquí. En el lado derecho, un móvil, ¿no? Es decir, una protuberancia. En la aurícula derecha. En el lado izquierdo, acá hay una, miren. El callado, el tronco pulmonar, el ventrículo izquierdo y entre el tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo aparece una protuberancia adicional. ¿Ven? Que en orden sería uno, 2 y 3, el tercer mogul. Patológico siempre. Ahora, hay patologías que se asocian a este tercer mogul, ¿no? En orden de frecuencia tenemos algunas. El aneurisma del ventrículo izquierdo. Una orejuela izquierda agrandada. Esto, por ejemplo, lo van a ver en insuficiencia cardíaca, cuando veamos crecimiento de la ventrícula izquierda. Un tumor del ventrículo izquierdo puede causar esto. Un tumor mediastinal, presencia de restos químicos, un quiste pericárdico o miocárdico. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. Es un paciente, una radiografía de tórax e incidencia póstera anterior, donde vemos que el paciente tiene un marcapaso, ¿no? Tiene un corazón grande, agrandado. En el lado derecho vemos, ¿no? La aurícula derecha. Vean aquí, el botón aórtico, el tronco pulmonar, el ventrículo izquierdo, y entre el tronco y el ventrículo izquierdo hay una protuberancia. El signo del tercer módulo. ¿Ven? La flecha roja. El paciente es este. Miren aquí, esta es una imagen tomográfica con contraste. Aquí vemos el corazón. Este es el septum interventricular. Lo que está hacia este lado son las cavidades izquierdas y todo lo que está a este lado son las derechas. Aquí aurículas y aquí ventrículos. Miren que el ventrículo izquierdo es mucho más grande, ¿no?, que el ventrículo derecho. Y sobre el ventrículo izquierdo aparece esta imagen. Esta imagen que se continúa con el mismo, ¿no? Esta imagen corresponde a un aneurisma del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y es lo que estamos viendo aquí.
un aneurisma del ventrículo izquierdo, dándonos en una imagen radiográfica el signo del trastorno mogul. Entonces, como les digo, el signo del trastorno mogul lo vemos en entidades patológicas. El quinto no. El quinto puede ser por patologías o pueden ser condiciones normales. ¿Ok? Entonces, eso fue la vista, esos fueron los... Entonces, los mogules recuerdan lo que es en una imagen radiográfica en vista frontal. ¿Ya? Ahora, también nosotros usamos lo que es la radiografía en vista lateral. Ahí también es importante saber quién está delante y quién está en situación posterior. ¿Ok? En la parte más alta yo tengo la otra descendente, ¿no? El callado de la otra descendente, y en lo que es el corazón, netamente dicho, el ventrículo izquierdo. Esto es un dato importante. ¿Quién forma eh, quién hace el contorno anterior del corazón en una vista lateral? El ventrículo izquierdo. ¿Quién contacta con el esternón en una vista lateral? El ventrículo izquierdo. Esa es una pregunta importante. ¿Ok? A diferencia del borde anterior del corazón en una vista lateral, el borde posterior no está constituido por un solo elemento, sino son varios. Son tres, pero básicamente el que le da la mayor proporción es la aurícula izquierda. ¿Ya? De abajo a arriba, vamos a ver la vena cava inferior, que está en una situación más caudal. Posteriormente el ventrículo izquierdo contribuye en algo al borde posterior del corazón, pero sobre todo, como lo decía, la aurícula izquierda. La aurícula izquierda le da la mayor proporción de la sombra cardíaca posterior, del borde posterior del corazón. Esto es un dato importante. Entonces, cuando hay un crecimiento de aurícula izquierda, ustedes van a ver que va a haber una prominencia en esta parte posterior. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver en un momento en los signos cuando hayan crecimientos de cavidades. Pero todo esto deriva, todos los signos que vamos a ver, derivan de uno saber quiénes, quiénes forman los contornos del corazón. ¿Ya? O sea, quién está a la derecha, quién está a la izquierda, quién está anterior, quién está hacia posterior. ¿Ok? Estos datos quiero que recuerden. ¿Ya? El ventrículo izquierdo constituye el borde anterior, mientras que el borde posterior está dado por tres, pero básicamente en mayor proporción por la aurícula izquierda. ¿Ok? Ahora, nosotros para evaluar el tamaño del corazón usamos el índice cardiotorácico, ¿ya? Que básicamente es una relación entre lo que es el diámetro transverso máximo del corazón con el diámetro transverso máximo de la caja torácica medido en la base. Es decir, hacemos un cociente, dividimos este diámetro transverso máximo del corazón sobre el diámetro transverso máximo de la caja torácica y obtenemos un valor. Esto es en una radiografía tomado de pie en incidencia posterior anterior. Es decir, al paciente se le dice, tome aire lo máximo que pueda y está de pie. Entonces, en esta radiografía, el índice cardiotorácico normalmente es menos de 0.5. ¿Ok? Entonces, ustedes, ¿no? Si es una imagen radiográfica, su índice cardiotorácico va a ser menos de 0.5 en condiciones normales. Ahora, pero en ocasiones llegan los pacientes de la emergencia, ¿no? Y ellos no pueden estar de pie, ¿no? Algunos. Algunos llegan en camilla, ¿no? Entonces, en ellos no les hacemos una incidencia posterior anterior, sino lo que se hace es una incidencia anterior posterior, es decir, en decúbito. Ahí el tamaño del corazón, como han visto ustedes, cuando no inspiran bien, ¿no? Ahí en ellos puede ser 0,55. 0,55 en un paciente que esté echado. En el neonato llega a ser 0,6. O sea, el índice catalásico en el neonato es mucho mayor. Ya, este 0,5 es en un paciente adulto joven o adulto mayor que no tenga comorbilidades. ¿Está bien? Esta es una imagen radiográfica como yo saco el índice cardiovascular, diámetro máximo del corazón, diámetro transverso de la caja torácica. ¿Ven? Así se saca. Y esa medida debe ser menos de 0,5 en condiciones normales, ¿no? Obviamente un adulto sano o un paciente joven sano, como ustedes.
Y eso me permite visualizar, ¿no? Condiciones como estas dos, ¿no? Miren aquí. Ustedes comparan esto con estos dos. Aquí salta a la vista, ¿no? Que este corazón aparentemente es más delgado, ¿no? A- a- parece adelgazado, ¿no? Si lo comparamos con los pulmones. Si recuerdan sus clases de neumología que deben haber llevado, hay una condición clínica, ¿no? En la cual yo voy a ver un corazón así adelgazado, como en gota, ¿no? Un corazón en gota debido a los pulmones hiperinsuflados, ¿no? No sé si recuerdan esa patología. De repente no llevo neumo, pero hay una patología. En sus clases de imágenes también ya hemos llevado, ¿no? Es una patología relativamente común, ¿ya? El corazón en gota. ¿Recuerdan la condición en la cual el aire ingresa a los pulmones, ¿no? Y ya no sale? ¿O hay una destrucción de los pulmones del parénquima pulmonar con atrapamiento aéreo secundario? ¿Alguien recuerda cómo se llama esa patología? En el cual vemos este corazón adelgazado, ¿no? Aparentemente adelgazado o en gota. Enfisema pulmonar, doctor. Exacto, muy bien. Enfisema pulmonar. Exacto, como bien dice su compañera, es en el enfisema pulmonar en el cual yo veo pulmones agrandados. ¿Por qué? Porque hay una destrucción del parénquima que condiciona un atrapamiento aéreo. Por lo tanto, los pulmones los voy a ver aparentemente más grandes comparados con el corazón, y el corazón me daba esta apariencia de un corazón delgado, aparentemente adelgazado, ¿no? El corazón en gotas se le dice. ¿Ok? Entonces, esa podría ser esa condición, ¿no? ¿Ven? Corazón adelgazado. En cambio, esto es totalmente opuesto, ¿no? Hay un corazón muy agrandado. Aquí el índice cardiográfico, ¿cuándo será? El índice T, si yo saco. Si yo saco este índice, aquí, ¿cuándo será? Pero 35, ¿no? Aquí, en esta imagen, obviamente llama la atención que el corazón está agrandado, ¿no? Llega hasta, miren, hasta el lado izquierdo del corazón, hasta la caja torácica, hasta aquí llega. Entonces es un corazón bastante agrandado, ¿no? Este es un paciente, debe ser un paciente cardiópata. ¿Ok? Entonces, vemos el contraste de lo que es el índice cardiotorácico, ¿no? Entonces aquí me sirve, ¿no? Me sirve para graduar, ¿no? 0,6, 0,55, 0,7, ¿no? Entonces, me da una valoración del tamaño del corazón, el índice cardiotorácico, ¿ok? Entonces, un dato más que les quiero decir, lo que es en una vista lateral, ¿ya? Quiero que vean aquí, en la parte anterior está el esternón, en la parte posterior está la columna torácica. Y les dije que había una estructura que contactaba el esternón, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién forma el borde anterior del corazón? Es decir, ¿quién es esta estructura que señalo? El ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, perdón. No olviden eso. El ventrículo derecho constituye el borde anterior del corazón. Ahora, en condiciones normales, el corazón contacta con el esternón menos de un tercio. Si ustedes dividen el esternón en tres tercios, el contacto del corazón con el esternón es en menos de una tercera parte. ¿Ok? Eso es en una vista lateral. Ahora, si yo saco el diámetro anteroposterior de toda la caja torácica en esta vista lateral, el corazón normalmente ocupa menos de la mitad de este diámetro anteroposterior. Eso es en condiciones normales. Quiero que vean aquí. Esternón, silueta cardíaca. Miren el contacto. El contacto es mínimo, es discreto. Si yo divido en tres, definitivamente es menos de un tercio. Y si yo saco el diámetro anteroposterior, ¿sí? Todo esto, el corazón ocupa menos de la mitad definitivamente. Entonces, esto es normal. Entonces, esto es lo normal que yo debo ver. ¿Ya? Y esto es lo último que les digo para empezar a ver lo que es los signos del crecimiento de las cavidades cardíacas.
Miren, quiero que fijen esta imagen, chicos. Miren el esternón, el corazón, y aquí entre el esternón y el corazón hay una imagen negra o transparente aquí, radiolúcida, pero transparente acá. Este es el aire de los pulmones que está en el mediastino anterior, ¿no? Les señalo esto porque cuando veamos el crecimiento de las cavidades, esta zona tiende a desaparecer, ¿no? O tiende a hacerse de menor magnitud, porque las cavidades van creciendo, ¿ya? Igual, miren hacia posterior. También, ¿no? Hay una zona radiolúcida o transparente dada por el aire de los pulmones de los lóbulos inferiores. Aquí también se lo señalo porque cuando veamos crecimientos de todo de aurícula izquierda, vamos a ver que esta zona se va a ver de menos tamaño. ¿Ok? Entonces, esas cosas quiero que recuerden. Solo así. Vamos a ver el crecimiento de las cavidades cardíacas. ¿Ok? Vamos a ver el crecimiento de la aurícula derecha, el crecimiento del ventrículo derecho, el crecimiento de la aurícula izquierda, así como el crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Vamos a ver el crecimiento de las diferentes cavidades cardíacas. Vamos a comenzar con el crecimiento de la aurícula derecha. Para eso es importante todo lo que hemos dicho hace un momento. Este es un esquema del corazón en una vista frontal. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay un crecimiento de la aurícula derecha en una imagen radiográfica en una vista frontal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Recuerdan los módulos? En el lado derecho del corazón solo hay uno. ¿Quién es? La aurícula derecha. Bastante simple, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un crecimiento de la aurícula derecha? Va a haber un crecimiento del corazón a expensas de su borde derecho. Aparentemente es un concepto bastante sencillo, ¿no? Entonces crece la aurícula derecha, el crecimiento, hay una cardiomegalia a expensas de su borde derecho. ¿Ya? Es un concepto bastante simple y lógico. ¿Ok? Entonces eso pasa cuando hay crecimiento en la vista frontal. Y en la vista lateral pasa lo siguiente. En una vista lateral, cuando hay un crecimiento de la aurícula derecha, yo voy a ver un aumento del corazón en su aspecto anterior y en su aspecto posterior. Es decir, hay un aumento en la sombra cardíaca anterior y posterior. Es decir, el corazón va a crecer hacia anterior y hacia posterior cuando hay un crecimiento de aurícula derecha. Normalmente quien contactaba adelante el ventrículo derecho, ¿no? Entonces cuando crece la aurícula derecha, van a ver cómo incluso puede llegar a formar, puede reemplazar el ventrículo derecho como contacto del esternón. Y también crece hacia posterior, ¿no? ¿Recuerdan quién estaba hacia posterior? La aurícula izquierda. Entonces, el crecimiento del ventrículo derecho es importante. La aurícula derecha, perdón, es importante saber que crece hacia su parte anterior y hacia su parte posterior. Ya, porque hacia posterior crece, hacia atrás crece la aurícula izquierda y hacia adelante crece el ventrículo derecho. Entonces, esto se puede confundir con el crecimiento de esas dos cavidades. La diferencia es que en cada una de ellas crece solamente en el crecimiento de la aurícula izquierda, la aurícula izquierda crece hacia atrás, no crece hacia adelante. Y en el caso del ventrículo derecho, crece el ventrículo derecho hacia adelante, no crece hacia atrás. Entonces, en el crecimiento de la aurícula derecha hay un crecimiento de la segunda cadena hacia adelante y hacia atrás. Eso recuerdan. Miren aquí, un corazón normal. ¿Ya? Miren esta imagen. Esternón, caja torácica, contacto con el corazón, discreto, menos de un tercio, constituye menos de la mitad del diámetro anterior posterior. ¿Ok? Y quiero que vean ahora esto. ¿Ven la diferencia? Miren la diferencia, chicos. Miren este corazón y miren este corazón. Este corazón ha crecido hacia su parte anterior o posterior o ambos.
¿Qué dice? Ambos, doctor. Exacto, muy bien. Ambos han crecido. Si ustedes ven aquí, miren el esternón. ¿Quién contacta, quién forma el borde anterior del corazón? El ventrículo derecho, ¿no? ¿Y quién forma el borde posterior? El ventrículo izquierdo, el aurículo izquierda, mayoritariamente. Miren este corazón y miren este otro corazón. Miren el esternón. El contacto del corazón con el esternón es prácticamente la mitad. Yo les he dicho que es menos de un tercio. ¿Recuerdan esta sombra reducida que está entre el esternón y el corazón? Miren aquí. Prácticamente aquí no lo veo. ¿Ven? Y miren hacia atrás, el borde posterior. Esta distancia, que es amplia por el aire de los pulmones, miren acá. El borde posterior está redondeado, está redondo. Y, y este aire y esta distancia es mucho menor. Entonces, el diámetro anteroposterior de la caja torácica comparado con el diámetro anteroposterior del corazón no es menos de la mitad, como en este caso, como debería ser. Es más. Entonces, esta silueta cardíaca ha crecido hacia adelante y ha crecido hacia atrás. Entonces, eso a mí me dice, ¿no?, que yo estoy en un crecimiento auricular derecha. ¿Está bien? ¿De acuerdo, no, chicos? ¿De acuerdo? Acá hay una patología en la cual se ve esto, crecimiento auricular derecha llamada insuficiencia tricuspide. Ya, vean aquí, es una radiografía de tórax en incidencia opuesta anterior, paciente cardiópata en el cual tiene un marcapaso, tiene una leve congestión, pero también tiene un corazón agrandado. ¿Ya? Corazón bastante agrandado, en el lado derecho sobre todo. Y en su vista sagital, miren, el corazón está agrandado en su parte anterior, está agrandado en su parte posterior. ¿Cómo sé eso? Porque si yo veo el esternón, veo que este corazón contacta en más de un tercio. Y si veo hacia atrás, el corazón está bien redondo. Y así no es el corazón. El corazón es así, miren. Entonces, estos datos a mí me hacen pensar que es un crecimiento de cavidad auricular derecha. En tomografía, estas son las cavidades izquierdas y estas son las cavidades derechas. Estos son los ventrículos y estas son las aurículas. En esta tomografía contrastada, miren, comparen la aurícula derecha con respecto al ventrículo derecho. O sea, el tamaño de la aurícula derecha es más del doble que el ventrículo derecho, incluso más grande que el ventrículo izquierdo, ¿no? Lo cual es totalmente patológico. Igual acá, la aurícula derecha es la cavidad predominante de las cuatro, condición patológica. ¿Ok? Entonces, ese es el crecimiento de la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces quiero que me recuerden esos signos que vamos a mencionar. En el caso del crecimiento del ventrículo derecho, en una vista frontal, el diagnóstico es relativamente un poco más sencillo. Igual aquí vamos a ver un crecimiento del corazón, es decir, un corazón más grande, pero a expensas de su borde izquierdo. ¿Ya? En la aurícula derecha a expensas de su borde derecho. El ventrículo derecho es a expensas de su borde izquierdo. Algo importante que tienen que percatarse de aquí es, ¿no?, la dirección de la punta del corazón. ¿Ya? Cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, la punta del corazón tiende a hacerse más horizontal o a elevarse. Es un dato importante eso, ya para diferenciar el crecimiento del ventrículo izquierdo. En el crecimiento del ventrículo izquierdo también hay un aumento del corazón a expensas de su borde izquierdo, pero la punta se hace más descendente, la punta del corazón. Mientras en el crecimiento del ventrículo derecho, la punta cardíaca se va a hacer más horizontal, ¿ya? O se va a elevar. Tendrían que recordar, ¿no?, la tetralogía de Fallot, en el cual había una imagen, ¿no?
la bota sueca, ¿no? El zapato sueco. Si recuerdan esa imagen, ¿no? El signo del zapato sueco, la punta de ese zapato lo da precisamente el crecimiento del ventrículo derecho. ¿Y cómo es esa punta? Elevada. Esa punta es elevada, el zapato sueco. Precisamente por eso, por el crecimiento del ventrículo derecho, me eleva la punta cardíaca. Si no hubiese ese componente en la patología de hipertrofia ventricular derecha, no habría signo del zapato sueco. ¿Ok? Creo que lo recuerdan. Y hay ocasiones en las cuales el ventrículo derecho, el crecimiento del ventrículo derecho se asocia a hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Recuerdan los módulos del lado izquierdo? El botón aórtico, la pulmonar, ¿no? En este caso, el cono de la pulmonar se ve agrandado. Entonces, es decir, la hipertensión pulmonar se asocia a lo que es crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, cuando yo veo ventrículo derecho crecido, puedo verlo asociado a hipertensión pulmonar. Entonces voy a ver un crecimiento del cono de la pulmonar. De esa sombra que veíamos, puede estar agrandado, ¿no? Lo cual es un dato también importante. Y en una vista lateral, vamos a ver que el corazón crece, ¿no? ¿Recuerdan, no? ¿Quién contactaba con el esternón? El ventrículo derecho. Y si hay un crecimiento del ventrículo derecho, entonces este va a crecer hacia adelante, solo hacia adelante, contactando en más de un tercio el esternón. ¿Recuerdan? El anterior, el crecimiento del aurícula derecha crecía hacia adelante y hacia atrás. Este solamente crece hacia adelante. Miren las diferencias, ¿ok? Veamos una imagen radiográfica, donde en una patología llamada hipertensión pulmonar se da un crecimiento del ventrículo derecho. ¿Qué vamos a ver? Un crecimiento, miren aquí, un crecimiento de la silueta cardíaca a expensas de su borde izquierdo. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué le digo su borde izquierdo? Porque miren aquí, un corazón normal, un corazón normal. O sea, mm, y está más lateralizado, miren, contacta prácticamente la costilla. ¿Ven? En el caso del crecimiento de la aurícula derecha, se iba hacia la derecha. En cambio, aquí se está yéndose a la izquierda. ¿Ven? O sea, hay un crecimiento de la cavidad cardíaca a expensas de su borde izquierdo. La punta, miren la punta del corazón, está aquí, cuando debería ser así, descendente, está oblicua u descentralizada hacia esta zona. ¿Ven? La punta del corazón normalmente es así. En cambio, aquí está horizontalizada, es decir, está elevada la punta. ¿Está bien? Además, hay algo aquí, miren. He callado la boca y este de aquí, el tronco de la pulmonar. ¿Cómo está? Prominente. Hay una prominencia del tronco de la pulmonar por la hipertensión pulmonar. Estos son los signos que veíamos, les decía hace un momento. Obviamente también está congestionado este paciente. La congestión intersticial tiene. En la vista frontal, miren, hacia posterior está bien. El problema es hacia adelante. Miren, y les dije que el crecimiento del ventrículo derecho da un crecimiento hacia anterior. Contacto con el esternón, prácticamente más de un tercio. Y el aire que está entre el esternón y el corazón, prácticamente se ve muy poco. Precisamente por eso, por el crecimiento ¿no? de esta cavidad en su aspecto anterior, que es el ventrículo derecho. ¿Está bien? En una imagen tomográfica, una tomografía con contraste, miren aquí, cavidades izquierdas, cavidades derechas. Miren el ventrículo derecho. Ustedes comparan el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, es más grande. El ventrículo derecho es mucho más grande. Y miren el grosor de su músculo. Y miren el grosor del músculo de este. O sea, es invertido, ¿no? Normalmente el ventrículo izquierdo tiene un grosor mucho mayor que el ventrículo derecho, ¿no? En este caso pasa lo opuesto. ¿Ok? Esta es una hipertensión pulmonar. Crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, hasta aquí fueron el crecimiento de las dos cavidades derechas.
Ahora vamos a ver el crecimiento de las cavidades izquierdas. El crecimiento de la aurícula izquierda en una vista frontal me da bastantes signos. Es uno de los crecimientos más comunes que vamos a ver en la práctica clínica y me da signos interesantes y muy sui generis, muy particulares. El primer signo se deriva de lo siguiente, ¿no? ¿Recuerdan? Yo les he dicho, ¿no? El borde derecho del corazón, ¿quién lo da? La aurícula derecha. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un crecimiento de la aurícula izquierda? La aurícula izquierda crece hacia la derecha y crece a la izquierda. Es decir, crece a ambos lados en una vista frontal. Y consecuencia de ese crecimiento a la derecha y la izquierda, voy a ver un contorno aquí y otro contorno aquí. Voy a ver un doble contorno auricular derecho. Es decir, en el lado derecho del corazón voy a ver doble contorno. Eso es un signo característico del crecimiento auricular izquierdo. Cuando yo veo dos contornos en el lado derecho, eso es crecimiento auricular izquierdo. Solamente debería haber uno, el de la aurícula derecha. Pero como les he dicho, la aurícula izquierda crece hacia la derecha y crece a la izquierda. Y cuando crece hacia la izquierda, me da la prominencia de la orejuela. Miren aquí, primer módulo, calle a la otra, segundo módulo, tróncula pulmonar, ventrículo izquierdo, y entre el tróncula pulmonar y el ventrículo izquierdo aparece un mogul. ¿Cómo se llama? El tercer mogul, dado por la prominencia de la orejuela izquierda. Entonces el crecimiento de la aurícula izquierda me da el signo del tercer mogul, debido a la prominencia de la orejuela izquierda. Todo el corazón crece, como les he dicho, les vuelvo a decir, a la derecha y a la izquierda. Ustedes saben que el corazón está en íntimo contacto con la carina, ¿no? Con la carina. La aurícula izquierda crece, por lo tanto la carina va a aumentar su ángulo carinal. Va a haber un aumento del ángulo carinal, ¿no? Que normalmente es 70, 80, 90. Aquí va a incrementarse, ¿no? 100, 120, 110. ¿Ok? Y algo menos común es que desplaza la otra lateralmente, ¿no? Pero básicamente estos signos son muy característicos, sobre todo los dos primeros. ¿Ok? Esa es una vista frontal. En una vista lateral, yo les he dicho, ¿no? ¿Quién forma el lugar de posterior del corazón? Básicamente la aurícula izquierda. ¿Y qué pasa cuando crece? Crece hacia posterior. ¿Y quién está hacia posterior? En contacto íntimo con la aurícula izquierda, el esófago. El esófago. Entonces muchas veces vemos que el crecimiento de la aurícula izquierda causa disfagia al paciente, ¿no? El paciente con disfagia viene, ¿no? Pero debido a un crecimiento de la aurícula izquierda que comprime o desplaza el esófago hacia el lateral posterior, lo desplaza, condicionando o provocando a este paciente, ¿no? Disfagia, ¿ok? Entonces vean, ¿no? Cómo el crecimiento de la aurícula izquierda crece hacia posterior. Diferente al crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Que crecía hacia adelante y hacia atrás. Esto solamente crece hacia atrás. ¿Ya? Causas de crecimiento de la aurícula izquierda, varias tenemos, ¿no? Sobre todo en la patología valvular mitral, ¿no? Estenosis, insuficiencia, ¿no? Los cortocircuitos de izquierda a derecha también, ¿no? Tumores como el mixoma en la aurícula izquierda también pueden dar crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Hay patologías menos comunes como esta fibrinostosis. Lo que vean aquí, crecimiento de la aurícula izquierda en una vista anteroposterior. Quiero ver si se dan cuenta. Miren, chicos, quiero que vean acá, donde estoy llenando mi mano. Y ahora quiero que vean aquí. ¿Qué ven? ¿Qué estoy señalando? ¿Alguien se percató? Miren aquí, miren ahí y miren aquí. Acá hay un contorno derecho del corazón y acá hay otro contorno. ¿Ven? Uno aquí y otro aquí.
Ese es el doble contorno cardíaco derecho. ¿Recuerdan? Que les había dicho hace un momento. Otra cosa, miren, callado la otra, tronco pulmonar, ¿no? Ventrículo izquierdo, acá hay una leve prominencia, discreta, discreta. Es un paciente que tiene hilos metálicos de esternotomía, tiene una válvula mitral acá. Y quiero que vean la tráquea, miren acá en la tráquea. Este ángulo cardinal debe ser 120, 130. Es una tráquea con un ángulo incrementado, precisamente por el crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, aquí se ve, ¿no? La aurícula derecha, la aurícula izquierda. ¿Ven? El doble contorno cardíaco. Miren la carina. Todo esto que señala la flecha es la aurícula izquierda. Miren el tamaño de la aurícula izquierda. Es enorme. Es el ángulo cardinal incrementado. Precisamente por el crecimiento de la aurícula izquierda. Y hacia atrás, miren chicos, hacia atrás. ¿Me acuerdan que les he dicho? Miren esta radiografía. Este es el diámetro antero posterior del corazón. El corazón ocupa más de la mitad del diámetro antero posterior, lo cual es patológico. Ha crecido, miren hacia atrás. Está totalmente grande. El paciente tenía disfagia, se le hace un estudio contrastado y ven que el esófago está desplazado hacia atrás. Precisamente por este crecimiento de la aurícula izquierda. Llega a la aurícula izquierda y desplaza el esófago, condicionando al paciente disfagia. ¿Ok? Realmente veamos el crecimiento del ventrículo izquierdo. El crecimiento del ventrículo izquierdo es bastante sencillo, se deriva de todo lo anterior. Va a otro momento la suelta cardíaca es pensar a su borde izquierdo, y a diferencia del crecimiento, esto es similar al crecimiento del ventrículo derecho, la diferencia es solamente en la situación de la punta cardíaca. Mientras que en el crecimiento del ventrículo derecho, la situación de la punta cardíaca era horizontal o elevado, aquí va a ser más descendente, ¿no? Esa es la diferencia básica en una vista frontal. En una vista lateral, ¿ya? Yo les he dicho que en el borde opuesto del corazón lo da la aurícula izquierda, básicamente, pero también una parte del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces va a haber un crecimiento hacia su borde posterior, pero en su parte más inferior, ¿no? Y también hay un signo, ¿no? Un signo de Hoffman-Regler, ¿no? Que básicamente se daba cuando nosotros medíamos la distancia de la vena cava, ¿no? Y el borde posterior del corazón, ¿no? Si era más de 1.8, ¿no? Le decíamos que sí, es un signo de regla positivo, pero básicamente eso no lo usamos mucho. ¿Ok? Entonces causa el crecimiento del ventrículo izquierdo, hay muchas, ¿no? En las cuales predomina la hipertrofia, como la hipertensión, o en el caso que predomine la dilatación, ¿no? Como la insuficiencia aórtica o mitral, ¿no? Entonces el crecimiento del ventrículo izquierdo, que es el corazón, y la punta desciende. Aquí, miren, la punta se va hacia abajo. En el otro caso, el ventrículo derecho está más horizontalizado, aquí está más, apunta más hacia abajo, más descendente. Para un corazón prominente, pero descendente. Si vemos aquí, el ventrículo izquierdo es la cavidad más grande. Lo comparamos con el derecho, ¿no? Como debe ser, pero en este caso es mucho más grande y su músculo también es mucho más grueso. Paciente con una coartación aórtica ductal. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí? Sobre el crecimiento de cavidades. ¿Ninguna? Vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente, ¿verdad? Está bien, doctor, muchas gracias. No sé si han hecho el tema ya de insuficiencia cardíaca. Creo que no, ¿no? O aún hoy lo han hecho. Todavía, doctor. Ok, entonces
Entonces, lo ha servido ver antes esto, ¿no? Vamos a ver signos geográficos de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Groseramente, ¿ya? Esto es de forma simplificada lo que ustedes van a ver en la fisiopatología estos días, seguro, ¿ya? La insuficiencia cardíaca congestiva tenemos básicamente dos, ¿no? O sea, las que se dividen en el lado derecho, ¿no? Y en el lado izquierdo. Cada una con un mecanismo fisiopatológico diferente. En lo que es de la insuficiencia cardíaca congestiva, lo más frecuente es que vemos en la práctica clínica diaria es la insuficiencia izquierda, ¿ya? Es lo más común, ¿ya? Y como resultado de esa insuficiencia cardíaca vemos que hay un gasto cardíaco bajo. Como causas importantes tenemos la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Pacientes hipertensos, crónicos, pacientes que sufren isquemias, ¿no? O pacientes con miocardiopatías, ¿ya? ¿Qué pasa en la insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? En la insuficiencia ventricular izquierda, al haber un menos gasto cardíaco, va a haber un aumento de la presión venosa pulmonar, ¿ok? Es decir, la presión en los pulmones va a aumentar. Inicialmente va a haber una congestión de vasos, posteriormente el líquido se va a extravasar al intersticio dando un edema intersticial. Y si el sistema linfático no puede controlar esto, finalmente va a dar un edema alveolar. ¿Ya? Esa es la historia natural de la insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, dicho de forma simplificada. ¿Ok? Corazón tiene menos gasto, ¿ya? El gasto residual se va hacia los pulmones, incrementando la presión venosa pulmonar, pasa a edema intersticial y finalmente a un edema pulmonar. ¿Ok? Es bastante simplificado. En el caso de insuficiencias derechas, la insuficiencia cardíaca derecha básicamente se ve por una insuficiencia cardíaca izquierda de larga data. ¿Ya? Es decir, pacientes con insuficiencia cardíaca crónicos, ¿no? Comprometen la cavidad derecha. O también puede ser en enfermedades pulmonares, como lo dijo su compañera hace un momento, ¿no? El enfisema, ¿no? Otro tipo de patologías pulmonares que comprometan el corazón derecho, ¿no? Ahí, a diferencia de la insuficiencia cardíaca izquierda, va a haber un incremento de la presión venosa sistémica. Aquí la presión venosa es sistémica, no las venas cavas, superior e inferior, básicamente, ¿no? Va a haber un edema intersticial en los diferentes órganos, ¿no? El hígado, ¿no? Y por ende un edema en tejidos dependientes y vísceras, ¿no? Va a haber una hepatomegalia, va a haber edema en el tejido subcutáneo, en las piernas, sobre todo en los tobillos evaluables, va a haber ingurgitación yugular, es decir, todos los signos que ustedes han visto en semiología, lo que es fallo cardíaco derecho, todos esos signos van a aparecer aquí. Entonces vean que la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha varían, son diferentes. ¿Ok? El que vamos a ver va a ser este, que es el que vemos en la práctica clínica diaria. ¿Ok? Ahora, acá es algo importante ver esto, ¿no? Nosotros en lo que es imágenes radiográficas, ¿ya? Hemos visto lo siguiente, ¿no? Que se ha visto que cuando se ha medido la presión capilar pulmonar en cuña y cuando se ha visto un incremento de esta, hemos visto diferentes imágenes radiográficas, ¿no? Es decir, va a haber una gradación, es decir, nosotros podemos graduar lo que es el aumento de la presión venosa pulmonar. O sea, la presión venosa pulmonar nosotros la medimos con esta presión capilar pulmonar, ¿no? Entonces hemos visto, ¿no? Que el incremento de esta presión se relaciona con los grados, ¿no? Obviamente, mientras más presión, más grados, ¿no? Entonces, eh, yo tengo aquí una clasificación que se relaciona con la mayor magnitud de la presión capilar en los pulmones, ¿no? Recuerdan como les he dicho al inicio, ¿no? Al inicio lo que hay es un incremento de la presión capilar pulmonar. Entonces, esta la voy midiendo, se va midiendo y mientras mayor sea, ¿no? Entonces va a haber mayor compromiso. Entonces, en un grado inicial va a haber una condición que se llama la distribución de flujos.
que ahora vamos a ver, ¿ya? En el cual vamos a ver precisamente esa redistribución de flujo. Y ahora vamos a ver en qué consiste esa redistribución. Va a haber una cardiomegalia, va a haber un pedículo vascular ensanchado. Eso es inicialmente en el grado 1, ¿ya? Posteriormente, como les dije, va a haber un edema intersticial, lo cual constituye el grado 2. Es decir, el intersticio, ¿no? Se va a ver engrosado, ¿no? Van a ver esas líneas, como unas líneas en el pulmón, ¿no? Las líneas sectales, ¿ya? Los bronquios se van a engrosar sus paredes, condición que vamos a denominar manguito peribronquial. Los ilios pulmonares se van a ver mucho más grandes, se van a ver de bordes difuminados, ¿ya? Y la cisura internodal se va a ver más engrosada. Es el grado 2, ¿no? Finalmente, en el último grado es un edema alveolar, ¿no? Es decir, ahí aparecen las consolidaciones. El derrame pleural aparece también ahí. Entonces vean que los diferentes hallazgos que se dan en los diferentes grados tienen una secuencia lógica de aparición. Ahora, en la práctica clínica diaria, así en los pacientes que vemos a diario, no necesariamente vemos esto. O sea, no vemos una secuencia, no es que vea yo, no, veo el grado 1, luego veo el grado 2, luego veo... No, eso no pasa generalmente. Normalmente yo veo uno de ellos, ¿no? O de grado 1 pasa al 3, ¿no? Es decir, pero esto me sirve a mí para saber cómo se ha dado estos hallazgos, ¿no? ¿Cómo es que el paciente ha llegado a una consolidación alveolar, ¿no? Significa que ha tenido que pasar por todo esto, ¿ok? Entonces, este es un esquema de todo lo que vamos a hacer, todos los hallazgos que vamos a ver, dependiendo de la fase, ¿no? Dependiendo de la fase que veamos, ¿eh? Es una página, ¿ya? Aquí pueden buscar si quieren más información de lo que es, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con cardiovascular, imágenes de cardiovascular. Ahora, vamos a ver la primera etapa, que es la redistribución, ¿ya? La redistribución de flujo. Ahora, acá hay algo normal que tienen que saber. Y les voy a poner esta imagen. Aquí hay algo simplificado, ¿no? Esta es una radiografía de tórax normal. Por aquí. O sea, en condiciones normales, cuando uno está de pie, la zona más superior tiene menos vasos que la zona basal. Eso es lógico, ¿no? Si recuerdan por física, la presión hidrostática, ¿no? El líquido está en las posiciones más declives, ¿no? Al estar en posiciones más declives, ¿no? El líquido va a estar aquí, en estos vasos de las partes más bajas. Mientras que en las zonas superiores en condiciones normales hay menos vasos y de menor calibre. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en una redistribución? O sea, ¿en qué consiste una redistribución? En la redistribución va a pasar algo patológico. Es decir, si en condiciones normales hay menos vasos en la zona superior, en la redistribución de flujo van a haber más vasos. O sea, normalmente hay menos vasos y de menos calibre. En una redistribución de flujo van a haber más vasos en las zonas superiores y de mayor calibre. El calibre incluso se va a comparar a los vasos de las regiones más basales, lo cual es totalmente patológico, ¿ya? ¿Y cómo yo evalúo objetivamente la distribución de flujos? La relación vaso-bronquio, ¿ya? Les voy a explicar mejor acá. Y quiero que vean aquí, chicos, miren. Esta imagen radiopaca es el vaso y esta imagen radiolúcida es el bronquio. Yo les he dicho que normalmente en la zona superior hay menos vasos, ¿ya? Menos distendidos. En la zona media están más distendidos y en las zonas basales más distendidos en condiciones normales, ¿ya? Ahora, si me han entendido el concepto de redistribución de flujo, pasa lo siguiente, ¿ya? Esto es la relación normal, ¿no? En el lápiz es 0,85, en la zona media 1 y en la zona basal 1,35. ¿Qué quiere decir este arteria bronquia 0,80 menos de 1 en el lápiz? Quiere decir que el diámetro del bronquio es mayor que el de la arteria.
en la región apical, aquí. En el ilio, es decir, en la zona media, se iguala, es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el bronquio y el vaso tienen el mismo calibre. ¿Ok? Entonces, en la zona media, el bronquio y el vaso tienen el mismo calibre. Mientras que en la zona basal, la arteria tiene más calibre que el bronquio. Esto pasa normalmente. Ahora, en la distribución de flujo, se da lo opuesto. En la región apical van a haber más vasos y vasos de mayor calibre. En la región media, igual. Miren, quiero que vean aquí. En la región media es 1-1, es decir, la arteria y el bronquio son iguales. Voy a evaluar este de aquí, acá, incrementado de tamaño. Yo quiero que vean aquí. Este es el bronquio y esta es la arteria. ¿Quién es más grande? Cuando debería ser 1-1. La arteria y el bronquio deberían ser del mismo tamaño. Ustedes se dan cuenta aquí, la arteria que está señalada en flecha roja es mucho más grande que el bronquio. ¿Qué significa eso? Que la arteria tiene más flujo, tiene mayor calibre y tiene más flujo. Eso es la distribución de flujo. ¿Ven? Igual, en las zonas apicales más altas, los vasos apenas si se ven. En cambio, aquí los vasos hay más vasos y los vasos son de más calibre. Esa es la etapa inicial de redistribución de flujo. Entonces, cuando ustedes escuchan el término redistribución de flujo, tienen que evocar inmediatamente que los vasos en las regiones superiores se ven en mayor número y más dilatados, de mayor calibre comparados con los de la región media y basal. ¿Ya? Incluso hay un momento en el cual estos vasos de la región superior son del mismo calibre, incluso mayor que los de las bases. Entonces, una situación totalmente anormal, ¿no? En una vista frontal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que pasa en una redistribución. Entonces, esta es la primera etapa, redistribución. La segunda etapa es la de edema intersticial. ¿Ya? Sigue aumentando la presión, entonces el líquido ya va a fugar. El líquido fuga hacia la intersticial. ¿Ya? Básicamente a dos intersticios. Al intersticio interlobular, ¿ya? Si fuga al intersticio interlobular, yo voy a ver unas líneas sectales. Pues esas líneas sectales, la imagen radiográfica yo la voy a ver como un reticulado, ¿no? Como una reticulación, como una malla, así. Antiguamente llamadas líneas de Carley, ¿no? Actualmente ya no usamos este término, líneas de Carley. Usamos solamente líneas sectales, ¿ya? Es decir, si el líquido fuga al intersticio interlobular, va a haber unas líneas sectales. Si el intersticio fuga hacia el intersticio broncovascular o peribronquial, es decir, el que está en los ilios, vamos a ver dos signos que les he mencionado, ¿no? Va a haber un engrosamiento de los ilios, es decir, va a ser un ilio pulmonar grande, agrandado, el manguito peribronquial, pero aparte de estar un hilo grande, va a ser un hilo difuminado, de bordes mal definidos, ¿no? Eso es el llamado la neblina o guardamiento peribronquial, ¿ya? Pues estos signos, las líneas sectales, manguito peribronquial y la neblina o bordamiento peribronquial, pertenecen a la etapa de edema intersticial. Lo que vean aquí, ¿ya? Lo que les he mencionado es esto. Ah, vamos a poner acá agrandado. Miren aquí. Este es un paciente en condiciones normales, una vista de la base. Y este es un paciente en la cual hay una etapa de edema intersticial. Mira, quiero que vean acá, hacia esta zona, las flechas. Ven unas pequeñas líneas horizontales, ¿no? Que no veo acá. Esto significa que es un compromiso, ¿no? Del intersticio interlobular, ¿no? Que me daba las líneas sectales. Si ustedes comparan esta zona de aquí con esto, aquí hay múltiples reticulaciones. Miren, esta zona, este parénquima pulmonar, está totalmente reticulado si yo lo comparo con esto. Aquí no hay esta reticulación, aquí sí, miren, una reticulación notoria, ¿no? Este es
El engrosamiento del intersticio interlobular, ¿no? Vemos una reticulación del pulmón. ¿Ya? Ahora, este líquido también fuga al intersticio periobroncovascular. El intersticio periobroncovascular o peribronquial es básicamente el que se da en los ilios, aquí. Miren cómo son los ilios normalmente. Miren, este es un hilio normal, este es otro hilio normal. Si ustedes ven aquí, los bordes se ven bien, ¿no? Relativamente bien. O sea, se ven bordes definidos. Miren lo que pasa cuando hay una insuficiencia cardíaca. Si ustedes comparan estos bordes de aquí con estos otros, estos ilios están más grandes. Manguito peribronquial. Aparte de estar más grandes, están más difuminados. Miren, yo no veo bien los bordes del ilio de esta zona. En cambio, aquí sí los veo, miren. ¿Ven? En cambio, aquí no. Entonces son hilios grandes, son hilios prominentes y difuminados. Manguito peribronquial y neulina peribronquial. Y en esta imagen vemos todo ya. Es una radiografía en incidencia posterior, ya, donde vemos que es un paciente que usa marcapasos, por ende es un paciente cardiópata. Miren el reticulado del pulmón. Miren, todo, hay una reticulación difusa de ambos campos pulmonares. Ven acá unas líneas, ¿no? Miren aquí, líneas en todo el pulmón, sobre todo en las bases. Engrosamiento del interlobular. Miren los cilios pulmonares grandes, unos cilios grandes y de bordes mal definidos. ¿Ven? Esta es una radiografía en la cual vemos de forma manifiesta, ¿no?, el edema intersticial del paciente. Obviamente el corazón está agrandado, es un corazón agrandado. Entonces, esa es la etapa. Esta radiografía me da la vista del edema intersticial, la etapa de edema intersticial. ¿Ok? Mismo paciente, solamente aquí señalado todo el intersticio. Miren aquí, esta vista es para ver esta línea de aquí. Miren, esta línea es lisa, que es la cisura. Miren el paciente con insuficiencia cardíaca. La cisura se ve rosada, se ve más notoria. Aquí es una línea fina que apenas la veo. En cambio aquí ya es una línea más notoria, ¿no?, por engrosamiento intersticial. Entonces, estos son los hallazgos de la segunda etapa, ¿no?, de edema intersticial. En tomografía también se ve así, miren. En tomografía, el parénquima pulmonar debería verse así. ¿Ven acá? Miren donde estoy señalando, se ve así. Aquí no hay nada. En cambio, miren aquí a esta zona. Se ve un reticulado. Se ven como imágenes poligonales. ¿Ven? Miren. Esto es el edema intersticial. Esto es el edema intersticial. Este es reticulado. Aparte tiene difusión pleural el paciente y vidrio desmeilado. Pero ese es el edema intersticial. La etapa de edema intersticial. El engrosamiento del intersticio. Visto en tomografía. Lo que veíamos en la radiografía como imágenes lineales reticulares, así se ve en tomografía. Realmente la última etapa es la etapa de edema alveolar, ¿no? Aquí básicamente lo que pasa es que esta fuga de líquido que veíamos inicialmente no es controlada. O sea, no va a ser controlada o el sistema linfático no puede compensarlo, no lo va a controlar. Y esa fuga finalmente que está en el intersticio va a pasar al espacio aéreo, es decir, al alveolo, provocando un edema alveolar, ¿no? Y también va a pasar hacia el espacio pleural, ¿no?, condicionando la radio pleural. ¿Ok? Entonces, en esta etapa de edema alveolar vamos a ver edema consolidados pulmonares y vamos a ver también efusión pleural. Ahora, acá hay un dato importante, ¿no? Muchas veces el edema alveolar, ¿no?, la situación, ¿no? Si el paciente está echado, si el paciente está echado, como estos pacientes llegan a la emergencia, llegan en camilla y luego son pasados a una cama, el paciente está echado, obviamente las consolidaciones van a estar en la zona de declive, ¿no?, en la zona más posterior. ¿Ok? Es un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad pulmonar. Supongamos que haya un paciente que tiene tuberculosis y que tenga un pulmón, supongamos el derecho, comprometido, ¿no?, con una alteración de la estructura pulmonar, ¿no?
Entonces, en ese pulmón, yo no voy a ver los signos de la insuficiencia cardíaca. Lo voy a ver en el otro pulmón. ¿Está bien? Entonces, en las zonas enfermas, voy a ver compromiso menos grave que en el lado sano. Eso es un dato importante, ¿no? Muchas veces en la clínica, ¿no? ¿No? O en la parte hospitalaria vemos, ¿no? Que es un paciente que solamente tiene un lado, pero el edema es bilateral, ¿no? No, pero en este lado tiene una lesión pulmonar, ¿no? Tiene tiene una distorsión del parénquima por por una enfermedad intersticial severa. Entonces, no hay mucho compromiso aquí, sino se da en el pulmón más sano. Eso es un dato importante a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, aquí vemos los diferentes signos. Miren aquí. Acá hay consolidados. Acá hay un corazón grande. Hay un aumento del índice cardiotorácico. Acá hay efusión pleural o distribución de flujo. El pedículo vascular está ensanchado, ¿no? Consolidados pulmonares. Aparte del intersticio, todo esto que hay, ¿no? Pero básicamente en esta etapa lo que me interesa ver está todo lo que hemos visto hace un momento, pero los consolidados. Los consolidados y la efusión pleural. Corazón agrandado, un mediastino ensanchado por el aumento del pedículo vascular, una vena ácido prominente también, ¿ya? Pero en esta etapa ya aparecen los consolidados. La tomografía, chicos, se hace con el paciente en decúbito, por ende los consolidados van a verse en las zonas declives, en las zonas posteriores. Miren aquí. Las zonas declives se ven este edema alveolar. Aquí está el paciente, miren, corazón agrandado, mediastino vascular ensanchado, compromiso intersticial, pero básicamente consolidados aquí, en estas zonas medias, consolidados, ¿no? Efusión pleural izquierda. Este paciente, luego el tratamiento. ¿Ven la diferencia? Ya no hay consolidados, ya no hay compromiso intersticial significativo. Aún sigue un poco de fusión pleural, aún sigue, ¿no? La cardiomegalia, pero ya no hay consolidados. Estos pacientes normalmente vienen, ¿no? A la emergencia, ¿no? Descompensados, ¿no? Y con tratamiento médico mejor. Igual aquí, otro paciente, ¿no? Es un paciente, ¿no? Miren aquí, acá hay hilos metálicos de estenotomías, ha sido sometido a cirugía cardíaca. Aquí aparecen consolidados alveolares, ¿no? Hacia la región superior y media, sobre todo, en ambos pulmones. Corazón un poco grande, un mediastino vascular ensanchado, ¿ya? Y este paciente luego el tratamiento ha mejorado. Aún sigue un poco de corazón grande y el mediastino ensanchado, pero el consolidado ha mejorado. ¿Ok? Entonces, esos fueron los 3 grados de lo que es insuficiencia cardíaca. Es lo que es los hallazgos, signos que van a ver ustedes. Ahora, algo más que me interesa que sepan es el pedículo vascular. Yo estaba mencionando el pedículo vascular, ¿no? Entonces, el pedículo vascular, yo lo saco así, ¿no? Trazo una línea sobre el borde cardíaco derecho y sobre el origen de la subclavia izquierda, ¿no? Y hago una medida aquí. Ese es el pedículo vascular, ¿no? En una vista frontal normalmente mide menos de 60 milímetros. Patológico, si es más de 85, ¿ya? Este pedículo vascular es un indicador de volumen intravascular. Si en las diferentes imágenes radiográficas previas hemos visto desde cómo va de la mano, ¿no? La distribución de flujo con este ensanchamiento del pedículo, ¿no? Es un indicador de volumen. Un incremento de 5 milímetros, es decir, el aumento de 5 milímetros de este valor, corresponde en promedio a un incremento de 1 litro de volumen intravascular, ¿no? Son cuantificaciones. Ahora, este pedículo vascular ensanchado, o sea, me es útil porque muchas veces me permite a mí discernir sobre la causa del edema pulmonar, ¿ya? Ustedes saben que el paciente puede tener edema pulmonar, este puede ser de causa cardíaca, pero también puede ser de causa no cardíaca, ¿no? El paciente típico que vemos, ¿no? Tiene un pedículo vascular ensanchado, ¿no? Pedículo vascular ancho, ¿no? Y un corazón agrandado, ¿no?
un corazón grande, ¿no? Entonces, eso es lo típico que vemos, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Un pedículo vascular ensanchado con una cardiomegalia en corazón, ¿no? Pero también nosotros podríamos ver un pedículo vascular normal, y en un paciente con toda la clínica que le he mencionado antes, ¿no? Edema intersticial, edema alveolar, edema pleural, ¿no? Con un corazón un poco grande y un pedículo vascular ensanchado. En estos casos generalmente es en pacientes que sufren un problema cardíaco agudo, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que hacen, ¿no? Reacciones adversas a medicamentos, ¿no? Y pudiesen, ¿no? Hacer una falla aguda. En ese caso de falla aguda, el pedículo vascular puede estar normal, ¿ok? También hay pacientes en los cuales tienen una clínica, ¿no? Una clínica de un compromiso intersticial y alveolar, ¿no? Pero el pedículo vascular también puede estar normal o incluso disminuido. Esos son los pacientes con sepsis, ¿no? Es decir, con síndrome de distrés respiratorio. Estos pacientes no van a tener cardiomegalia ni van a tener pedículo vascular ensanchado, ¿ok? Entonces, nuestro paciente típico, ¿no?, que hemos visto ahora es este, pues, ¿no? Es este paciente, ¿no? Un pedículo vascular muy ancho, una cardiomegalia, consolidaciones, edema intersticial alveolar, nasal pleural, ¿no? Todo lo que les he mencionado. Entonces, pero también quiero que recuerden que hay patologías en las cuales el pedículo vascular va a estar normal, ¿no? Incluso en otros puede estar disminuido, ¿no? Ya son otras condiciones, pero que pueden tener lo mismo si es sí. ¿Ok? Y finalmente les diré que la vena ácigos también tiene un papel, ¿no? También es un signo de incremento de presión de aurícula derecha. La vena ácigos drena en la vena cava superior, ¿no? Y esta cava superior en la aurícula derecha. Por ende, es un signo de incremento de presión de la aurícula derecha. Usualmente esta, ¿no?, coexiste con el incremento del pedículo vascular previamente visto, ¿no? También, ¿no? O sea, la importancia es que me habla de eso, ¿no? Me habla de congestión vascular. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso es lo que le quería traer en esta clase hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, chicos. Hay datos importantes para recordar que les he hecho hincapié, chicos, ¿no? Esas partes quiero que recuerden. Les va a servir mucho para cuando vean su patología, las patologías que van a hacer en medicina interna. Y en la práctica clínica diaria les va a servir bastante. ¿Ok? Si no hay preguntas, chicos, entonces la dejamos así hasta la siguiente clase. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Ok, chicos, buen fin de semana. Cuídense. Chao. Chao, doctor. Buen día, doctor.